Actualidad política con Alexander Ferns. Regresamos de la pausa y continuamos con más actualidad política con Alexander Ferns. Y bueno, retornamos con nuestro programa. Ahora hablaremos de los posibles escenarios luego del resultado de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo de 2022. En esta segunda parte debemos hablar de qué va a pasar luego de los resultados. ¿Qué podrá ocurrir luego de conocerse los nombres de la fórmula presidencial que comenzará el proceso de transición hacia la democracia o del nuevo presidente dictador de la nación organizada de Colombia? Es una paradoja el escenario político y social que tenemos en Colombia. Tenemos una dictadura civil mafiosa, pero hay elecciones. Mírense bien, fíjense en esto. Eso sí, en condiciones muy hostiles, muy hostiles. Cerca de 500 municipios están en riesgo electoral, según la Defensoría del Pueblo, imagínense. De esos 500 municipios, cerca de 40 son del estado departamento de Antioquia, ¿cómo les parece? Y eso que se hace todo lo posible para aparentar ser una democracia, porque a las mafias no les conviene que los ojos de la comunidad internacional se posen mucho tiempo sobre la precaria situación actual del país, que no levanta cabeza y que por el contrario está en picada hacia el fondo y que ve más cerca al final del precipicio que de frenar y buscar salir del problema en el que se encuentra. Esa es la realidad que tenemos en Colombia. A pesar de las adversidades, somos optimistas. Sí, yo soy optimista de que habrá el inicio de una transición hacia el cambio, de que podremos salir del atolladero y de que por fin podremos comenzar a tener justicia en este país. Hay una cosa de lo que no soy optimista por el momento y es del sentido común de muchos ciudadanos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? De que todavía no entienden que estamos en un régimen, no entienden eso. El gobierno fallido llega y les quita todos sus derechos, comenzando por la salud, por los subsidios de miseria que les dan, los subsidios de miseria que les dan, las pensiones, la mesada 14, para que lo recuerden muy bien, el empleo, hay empleo en Colombia, la educación y la posibilidad de sobrevivir, y todavía no se dan cuenta de que esto es un régimen, señores, despierten, que su vida no vale nada, y mucho menos su libertad. Todavía no hay la suficiente conciencia de que cuando no te dejan trabajar y te bloquean laboralmente, están vulnerando tus derechos, de que tus derechos no terminan cuando comienzan los del otro, sino cuando ellos deciden cuándo los tienes y cuándo no los tienes. De que no puedes trabajar con libertad porque debes estar alineado con las opiniones y decisiones del régimen. Si no estás de acuerdo con ellos, entonces o te terminan el contrato o simplemente no te lo renuevan. Y adicionan para rematar, como adorno, una mala recomendación. Es decir, le dicen a las demás entidades que no te contraten, porque no eres de la simpatía del régimen, porque no estás de acuerdo con que te exploten laboralmente y que te hagan hacer cosas que van en contra de los principios sociales, éticos, políticos y profesionales. De que tienes que hacer cumplir sus agendas perversas, hacer los torcidos que te digan o debes ayudar a hacerlos, para que les funcione sus movidas chuecas y su corrupción. Asimismo, está ocurriendo en este momento con varias empresas privadas que constriñen a sus empleados para que voten por un candidato determinado o en particular, porque si votan por el que no es del gusto de la empresa, entonces los pueden despedir. Así está la cosa en Colombia. El régimen no es solo de poner militares o
policía a obligar a una población o a un grupo de familias a salir de un terreno, de su propio territorio, de su casa, porque no tienen casa, no tienen a dónde más ir. No es solo de asesinar a quien no está de acuerdo, es de matar la esperanza, aniquilar psicológicamente, anular a las personas, de que nada va a cambiar y de que todo va a seguir igual o peor. Y que deben resignarse porque no hay alternativa. No hay más opción que obedecer y aguantarse lo que les imponga. La dictadura que tenemos no es solo de ejercer presión desde los mandos militares, no, que son ampliamente fascistas, son máquinas, mejor dicho, están adoctrinados completamente. Es de quitarles la poca esperanza que tienen las personas, de derrumbarlos moral y psicológicamente, día a día, con sus leyes, con sus decretos, para hacer de sus vidas más miserables de lo que son, a través de la normatividad, a través del sistema que ponen y hacen creer que es lo único que puede funcionar. Ojo con esto. La dictadura no solamente está enfocada en el ámbito militar, están enfocados en lo psicológico. Matar la esperanza que tienen las personas todos los días en los medios de comunicación, todos los días a través de sus acciones, todos los días a través de su normatividad, coartando los derechos fundamentales y las libertades. Y la gente no se da cuenta que esto es una dictadura, no creen que es una dictadura, pero lo es. Bueno, bien, luego de este breve recordatorio, vamos a citar los posibles escenarios que podremos tener este 29 de mayo, luego de conocer los resultados de las elecciones presidenciales en la mal llamada democracia deficiente colombiana, que yo llamo, de manera más realista, más particular, dictadura o régimen civil mafioso. Bueno, aquí les hago una anotación. Recuerden además de que las probabilidades de fraude son altas, son bastante altas. Ya ha habido trabas para las misiones electorales extranjeras, para que lo recuerden. Han deportado a un par de activistas, representantes de ONG internacionales que venían a hacer misión electoral. Bueno, ahora sí. Vamos con el primer escenario. Victoria con mayoría absoluta en primera vuelta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Bueno, podremos hablar del despertar del pueblo colombiano, del inicio de la transición hacia la democracia y de un periodo de conciencia política y social desde las bases ciudadanas, con fraude, miedo y todas las mentiras del régimen encima. Pero estaríamos hablando de un inicio, de un proceso de transición hacia la democracia. Bueno, el segundo escenario. Victoria con mayoría absoluta en primera vuelta de Fico Gutiérrez y el uribismo. Bueno, creo que es indiscutible un fraude de marca mayúscula si se da este escenario y sin precedentes en la historia del país. O sea, un fraude de marca mayúscula y sin precedentes en la historia del país sería un fraude indiscutible, pienso yo. Esto superaría con creces el fraude efectuado a favor de Misal Pastrana contra Gustavo Rojas Pinilla en 1970. Y sería un atentado contra la poca democracia que queda, con lo poquito que queda de democracia, lo poquito. Y un golpe de Estado total contra la esperanza de un país. Además de aceptar la imposición definitiva de un modelo mafioso y un sistema de gobierno corrupto y criminal como el que tenemos en estos momentos. Tercer escenario. Victoria con mayoría absoluta en primera vuelta de Rodolfo Hernández y el uribismo. Bueno, ¿por qué terminamos con el uribismo? Porque es que Rodolfo también es candidato de Álvaro Uribe, del uribismo. Considero que primero
en este escenario. Sería una gran sorpresa que nadie se esperaría, ni en el peor de los escenarios. Y segundo, sería un fraude total que superaría el escenario de Fico ganador. O sea, este sería un fraude peor que el anterior. No habría mucho que decir. Un fraude descarado y de marca mayor para evitar el ascenso definitivo de Petro a la presidencia. Esto es muy claro. Bueno, vamos para un cuarto escenario. Victoria de Petro y Francia sin mayoría absoluta y segundo lugar para Fico Gutiérrez. Esto es otro escenario posible. Algo que el uribismo le apunta fuertemente en estos momentos, porque sabe que Fico está estancado, y para lograr el fraude en balotaje o segunda vuelta, como llaman aquí en Colombia, y de esta forma unirían a todas las fuerzas corruptas posibles, de extrema y de todo lo que sea antipetro o antirreforma, para evitar la llegada de Petro a la presidencia como de lugar. O sea, aquí estamos hablando de que como Fico se quedó estancado en la intención de voto, entonces igual si Fico logra pasar la segunda vuelta o al balotaje, pues van a meter toda esa corruptela, la van a poner a favor de Fico y encima el fraude. Bueno, quinto escenario. Victoria de Petro y Francia sin mayoría absoluta y segundo lugar para Rodolfo Hernández. Este es un escenario muy posible, aunque no lo crean. Parecido al anterior, el uribismo podría efectivamente filar de manera sorpresiva a su gente a votar por Rodolfo, porque este podría tener más carácter y credibilidad que el mismo Fico, empezando por ahí. Porque es un tipo que va y va diciendo las cosas así, ¿cierto? Y de paso mete el coscorrón. Porque es que Fico está desgastado, está estancado en las intenciones de voto, ya lo dijimos ahora. Apuntarían al fraude para favorecer a Rodolfo y así meter toda la corruptela en segunda vuelta y lograr sostener al señor Coscorrón y sacarlo adelante. Que Rodolfo es el señor Coscorrón, el que da cachetadas, el que da coscorronazos. Así es como gobierna este señor. Bueno, así fue como fue alcalde. Bueno, el sexto escenario. Victoria de Fico o Rodolfo, sin mayoría absoluta y segundo lugar para Gustavo Petro y Francia Márquez. Este es un doble escenario, digamos, porque digamos que las probabilidades de uno u otro son muy parecidas. Porque es que ahí Uribe está desesperado, no sabe a cuál de los dos poner y dice, no, a última hora me voy con este y dejo a este quieto. O sea, lo único que le interesa es mirar cómo le resta votos a Petro. Bueno, y es un escenario doble, que no se puede descartar tampoco, ¿cierto? Cualquiera de estos dos. Pero que según los reportes del fraude es posible. Recuerden, en Colombia todo es posible, más con el régimen que tenemos. Si esto llegara a suceder, de seguro que en la segunda vuelta harán todo lo corruptamente posible para que uno de los dos, o Fico o Rodolfo, le gane a Petro y Francia. No tendrían de otra opción para mantener el régimen. O sea, no tienen otra salida. Es eso o que Uribe y sus secuaces probablemente vayan a la cárcel. No tienen otra posibilidad. No tienen otra opción. Bueno, aquí hemos compartido nuestros escenarios políticos. Esperemos que sin importar el resultado se respete la condición del país. Si gana Petro y Francia, el ejército, óigase bien, el ejército y las mafias reconozcan el resultado y no intenten un magnicidio o la oficialización de la dictadura. Ahora, si la mafia gana, hay que evitar cualquier choque violento y revisar con cuidado qué ocurrió. En cualquier escenario, evitar la confrontación y aceptar los resultados. No podemos caer en la polarización o en una profundización de la peor, de la división que actualmente existe. Sin embargo, no sobra decir que este 29 de mayo la suerte de Colombia está en sus manos. O mejor, en su bolígrafo, a una X de seguir en el régimen
o de iniciar un cambio para el país. Lo importante aquí es que todos salgan a votar. No importa el clima, hay que salir a votar porque el país lo necesita y con urgencia. Es hora de vencer la pereza. Hay que salir a votar temprano, con determinación y sin excusas. Cada voto cuenta. Su voto es muy importante. Recuérdenlo muy bien. Su voto es fundamental para el futuro del país. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.firmsupdate.ginofrey.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @firmsupdate, en el canal de YouTube Alexander Ferms, Constituyente Andino, en Facebook, fanpage como @firmsupdate y en Instagram me pueden encontrar como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.